Let's get high. ¿Qué gatos son los que visten logo piano? ¿Qué gatos son los que solo juegan gol? ¿Qué gatos son los que toman aperol? Naturalmente, los aristogatos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Erotopías, Cartografías del Deseo. Yo soy Alejandra Madera y estoy junto a mi socia, colega, amiga, esposa de trabajo, Mitzi Herrera. Mitzi Herrera. Ay, amiga, Amiga. te olvidó mi nombre. No, tú ¿Quién eres? Ay, ni te topo así. ¿Quién ¿En eres? dónde estoy? ¿Y tú? ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que deseen vernos y disfruten vernos. Y escucharnos. Y escucharnos, por supuesto. Yo soy Mitzi Herrera y estamos en un nuevo episodio de Erotopías, Cartografías del Deseo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y como cada semana les deseo que estén bienvenides, por supuesto. Sí, amiga, desde la semana pasada nos estamos subiendo a un tren del mame Tras otro. tras otro y ahora toca la parada en la estación de los Aristogatos. Y la Belinda. La Belinda, tras, y el clasismo, el soundtrack Sí. del clasismo. Yo la verdad es que, perdóname Belinda, pero no soy tu fan, o sea, no porque no considere que sea una buena artista o mala artista, sino pues porque no es mi música, No ¿no? nos gusta esa música. No es lo mío, no es lo mío, pero de que la hizo buena. Sí, ¿no? la verdad es que para mí, bueno, me parece una chava bastante inteligente. Y ahí va, la verdad. Y es una gran rola, o sea, la verdad es que es sagaz, mordaz, va Pegajosa. directo a la yugular y además hace ahí un poco uso de cultura popular Así es. relacionada con esta peli con la que muchas personas Ya ni la- crecimos. Y otros que ya ni la topan, amiga. Chútensela, por favor, búsquenla, chaviza. ¿Saben qué es muy interesante en relación con esta película? Que cuando la ves en el streaming de Disney, tiene un letrero que dice que muchas de las cosas, porque es una película vieja, o sea, a Sí. ti y a mí no nos tocó en nuestra infancia real, o sea, No. es muchísimo más viejita. antigua, pero dice que en realidad algunas cosas que se normalizaban durante la grabación y creación de esa película, pues ya no son políticamente correctas en la actualidad, ¿no? Sí. Y tiene que ver justo con los factores de el clasismo al que le vamos a entrar duro y tupido. Así es, sí, Me encanta. porque fíjate que hay unas cifras bastante interesantes que sacaron la Fundación Espinosa Iglesias y aquí nos dice que el grupo que se encuentra en el estatus económico más bajo, que es el 3%, ese 3% del grupo que se encuentra en el más bajo de ingreso económico va a alcanzar a llegar al estatus más alto. Solo el 3% de ese grupo. O sea, De la totalidad de, de la las totalidad de personas las personas en pobreza. En pobreza, solamente el 3% logrará llegar al estrato económico más alto, solo el 3%. Y de las personas que nacen en este grupo de económico bastante alto, que ya sabemos que son muy pocas personas. Sí, hablamos de millones. O sea, un 3% de millones es. Sí, Muy poca y quien gente. se encuentra en el estatus económico más alto son muy pocos. Sí, O sea, el la 1% exacto. de la población. Y de ellos, solo el 2% de ese grupo va a caer en el grupo más bajo. O sea, realmente se mantienen, un 57% de esta población se mantiene por toda su vida en la riqueza. O sea, que donde naces, pues sí determina cómo va a ser tu estilo de vida. Sí, habíamos visto, ahora que estuvimos investigando para preparar este hermoso episodio, porque ya saben que aquí le entramos duro y tupido a la investigación, que pues del porcentaje general de los mexicanos, de 11 mexicanos que nacen en la pobreza, no, Ramiro,
El pobre no es pobre porque quiere. No. Aunque te resulte muy complejo de comprender, la verdad es que lo dice el Filo, que es un creador de contenido en Instagram. O sea, ninguna persona se quiere levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar, bañarse, ir a trabajar y 4 horas o 3 horas después de su traslado hasta su trabajo, llegar todo sudado del transporte público para trabajar un montón de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea. Y que sus días de descanso realmente no son descansos, tienen que tener otro empleo porque no alcanza. O sea, aunque tengan 3 empleos, esa persona no va a alcanzar a ser a veces ni clase media, ¿eh? Entonces, no. Sí, a mí me choca cuando dicen, es que es pobre porque quiere, es que no le echa ganas. Uy, sí, la clase social no es algo que se elija, ¿no? Exacto. Y se sabe que de cada 11 mexicanos que nacen en la pobreza, 7 de esos mexicanos que nacen en el círculo de pobreza se quedan en ese círculo de pobreza, ¿no? Y los que saltan de ese círculo de la pobreza, pues en realidad entran a una clase trabajadora, que en realidad no tampoco tiene un estatus económico significativamente alto, mejor o alto, ¿no? Sino que pues ya cuentan con un salario, servicios de seguridad social, etcétera, pero en realidad pues ya no están en el círculo de pobreza, pero estamos hablando de un porcentaje bastante realmente bajo, pequeño, ¿no? Sí. Entonces, y por supuesto ya sabemos que cuando los ricos se van a la quiebra, nunca se van a la quiebra de la misma manera que lo hacemos las personas que no pertenecemos a esa clase social. Yo no me quiero colocar en una clase social pobre, porque tampoco soy una persona pobre. No. Pero lo cierto es que en mi estatus social, yo, amiga, no sé tú, pero yo estoy más cerca de la pobreza que de la riqueza. Sí, o sea, claro. En un sentido estricto, yo estoy más cerca de la pobreza que la riqueza. Sí, es que de hecho nosotras en el estatus económico en el que estamos tambaleando muchísimo. Y ese tambaleo se inclina muchísimo más al pinche abismo de la pobreza que a las altas colinas de la riqueza. Así que déjenos en comentarios si consideran que deberíamos de abrir nuestro OnlyFans de pies, porque la verdad es que estamos buscando salir de este círculo de... Bueno, yo me he considerado una persona de clase trabajadora, siempre, porque justamente pues depende de mi salario, ¿no? Sí, pero también con privilegios que otras personas pues realmente no tienen. Por ejemplo, ahorita hay escasez de agua en muchas zonas, tenemos agua, tenemos luz, tenemos como que a veces no vemos esas cosas. Sí. ¿No? Pero sí, en ese sentido que vamos a hablar del clasismo, pues no les llegamos ni a los talones a este grupito chiquito de millonarios, multimillonarios. Sí, que en realidad México tiene un número significativo de personas millonarias y multimillonarias en las listas de Forbes. Y bueno, empezamos con esta simpática canción, con la simpática introducción de la canción Heterocromía de Belinda, porque justamente esta heterocromía se representa como pues una metáfora específica del clasismo y de la realidad que se vive en México, ¿no? Estamos hablando de un grupo élite tan cerrado, que incluso una mujer que representa todos los estereotipos de privilegio, como lo es esta cantante Belinda, no blanca, millonaria, de ojos de color claro, ha sabido ser muy inteligente con su carrera y entonces eso la coloca en un grupo de una persona rica, podríamos decir, es famosa, es exitosa, tiene muy buena cantidad de dinero en los bancos, pero no tiene un apellido, porque ya sabemos que el chistorete de su nombre artístico solo es Belinda, no tiene apellido, es como Cher o como Moisés. No tiene apellido de abolengo. No tiene un apellido de abolengo, entonces no es una persona legítima que pueda entrar directamente a esta élite, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, pues resulta ser delegada de estos grupos significativos, porque bueno, para quienes no saben, esta canción se le escribió a su expareja, que pertenece a una de las familias
más ricas e influyentes de nuestro país y que son propietarios, pues, de esta famosa tienda departamental, el Palacio de Hierro, que tampoco es para un estrato social generalizado en nuestro país, ¿no? Sí, no, aunque digan que sí les alcanza a veces en las promociones y que se van a meses sin intereses. Sí, yo también he comprado ahí en Palacio, pero seamos honestas. Hay ciertas áreas que nomás no nos alcanza, banda, la neta. O sea, la verdad no nos alcanza. No. Y además es muy ridículo porque hay ciertos artículos que te cuestan muchísimo más bajo en otras tiendas y acá te suben el precio solo por las letritas así, ¿no? De Palacio. Sí. Entonces, no les, como Palacio de Hierro no nos va a patrocinar nunca, amiga, yo creo. No. No representamos ninguno de sus estándares, No. Pues no, aquí yo soy una morra tatuada, soy una morra gorda, soy una morra bisexual. Pues no. Ay, si ni siquiera para las familias, muchas de aquí de Aguascalientes, soy la versión económica de Belinda aquí en mi estado. Yo nunca entraría en estos grupos, en estas familias acaudaladas, hidrocálidas, güey. No soy el tipo de mujer que querrían para sus hijos. No tenemos el apellido de renombre. No. Ni nos importa. Entonces, patrocínanos, Palacio de Hierro, para que hables de la inclusión. Así como en la canción, Belinda cuestiona ampliamente que su exnovio con heterocromía creía que por andar con ella estaba siendo incluyente. Sí, eso sí está muy intenso, ¿no? O sea, te estoy haciendo el paro solo de un rato, porque no puedes pertenecer a mi familia, ¿no? O sea, socialmente... o legalmente no podremos dar el siguiente paso, solo en el momento ahí de la diversión. Está intensa la cosa, sí. ¿eh? Sí, la verdad. Hermana, vende todos los anillos de compromiso que te han dado y date una gran party en Ibiza, güey, no sé. En un lugar así donde los blancos van de party, güey. A Grecia no, porque... Espérate, no sueltes ese chisme todavía, amiga. Solo viene. En Grecia no vayas. Y menos en el yate de tu exnovio. Anótale, ¿eh? Ahorita te decimos por qué. Ahorita le damos ese chisme. Y luego, nuestro segundo bloque es una comparativa hermosa que ya habíamos hablado de este texto maravilloso. Váyanse a ver nuestro segundo capítulo a la Marguerite Duras. Sí, Marguerite Duras, porque precisamente habíamos abordado este tema, pero en el episodio de Marguerite Duras con el amante, la dinámica que se daba ahí es que ella era una mujer francesa, menor de edad, no era rica, ya no pertenecía, era empobrecida, pero tenía un apellido importante y pertenecía a estos colonizadores, ¿verdad? Entonces, el chino, aunque sí era millonario, pues era un chino, ¿no? Entonces ya sabemos que el mito de las razas ahí hizo de las suyas y pues no se pudo concretar algo más en esa relación. Además de que ella pues era bastante menor que él. Pero ahí cuestionábamos precisamente estas dinámicas de clase. Y de raza. Y de raza. Aunque ella no tuviera dinero, él se sentía menos que ella, ¿no? Aunque él tuviera el poder adquisitivo de comprarla o comprar a su familia porque le pagaba todo, la familia no lo aceptaba. Y lo traemos a colación porque justamente va de la mano con Belinda. O sea, ahí pues es un libro pues, ya que tiene sus añitos, pero acá decíamos, oye, pues de eso habíamos hablado ya con la Marguerite Duras y la Belinda tras que nos saca... En pleno 2025, hermana. En pleno 2025 nos muestra que el linaje, los apellidos, pesa más. Y la clase, ¿no? Pesa más que cualquier otro atributo de trabajo o físico o veto a saber qué otros atributos tenga Belinda como persona que no son suficientes para este tipo de personas, ¿no? Que no lo fue para este sujeto. Sí, en ese caso, con el obstáculo que representan los apellidos y el linaje,
pues al final de cuentas vemos como la clase social, bueno, el factor de la clase social y el clasismo en México están estrechamente vinculados también, por supuesto, con la raza, entre otros factores, porque por supuesto es evidente que las clases más empobrecidas están más racializadas, ¿no? O sea, Claro. somos personas que no somos blancas y aunque a mí luego tienden a decirme, bueno, eres una mujer blanca, nunca voy a ser una mujer blanca como lo es una mujer blanca europea y ciertamente nunca voy a ser una mujer blanca, nunca vamos a ser una mujer blanca como lo son las blancas de las élites mexicanas, ¿no? O sea, No, nunca. bajo ninguna circunstancia. No. Y entonces, No nos verán jugando no. golf. Ay, no. Aparte porque me súper choca, iba a decir una cosa, pero luego le doy mucho trabajo al Edu con la edición. Pero no, sí lo voy a hacer. Me caga, perdón, Edu, me cagan esos deportes que por supuesto desplazan personas, también por supuesto Gastan mucha agua. gastan muchísimos recursos que podrían implementarse en los servicios básicos de personas empobrecidas, etcétera, ¿no? Hoy ni siquiera de personas empobrecidas, güey, o sea, ciertamente las personas que sostienen en Aguascalientes, déjense ustedes de la élite mexicana, que es el 1% de la población. O sea, ya parece que las personas que sostienen sus campos de golf aquí en la ciudad, amiga, viven igual que uno o les falta el agua, como a muchas poblaciones de nosotras, incluso con ciertos privilegios, ¿no? Como Sí, no. de un techo, etcétera. Sí, ¿no? no. Entonces, pues bueno. Ahí hasta el deseo es estructurado bajo estas premisas socioeconómicas. Más que responder a tu deseo, porque el cuerpo responde, ¿verdad? A estímulos, a cosas, a la química que hay con la otra persona. Pero bajo estas estructuras, hasta el deseo se modifica. O sea, es como una especie de domesticación del deseo. Claro, sí, sacas de tu radar sexual a las personas, pues pobres, ¿no? Como, Sí, o sea, o que no tienen el linaje, ¿no? Tal Como- vez este tipo se divivirtió con Belinda, le hizo el paro, ¿verdad? Porque la incluyó. Fue incluyente, el señor ay, no. Gracias por la inclusión, Sí, carnal. No, sí, hombre, no. pues gracias. Qué súper paro, güey. Sí, parece ridículo y da risa, pero la verdad es de que es bastante desagradable, bastante, porque se sigue también violentando de diferente manera, no es una violencia, pues, como la conocemos en otros estatus económicos, ¿no? También hasta en las mejores familias la violencia tiene bastantes privilegios. Sí, sí, y de hecho podríamos decir que, bueno, aunque luego se establezcan ciertos vínculos, como el que estableció Belinda, que se puede presumir en un yate, pues no se puede presumir en un árbol genealógico, ¿no? Así es. Híjole, qué fellito, ¿no? Así como, no eres material para eso. Y entonces nos iríamos con el Pierre Bourdieu y el apellido como un capital simbólico. Como Ándeles. una marca heredada. Y esos apellidos casi siempre vienen bien compuestos, ¿no? Así, dobles, largos, Difíciles de pronunciar. extranjeros. ¿no? Como- Extranjeros. Ujú, ujú. Y bueno, pues según Pierre Bourdieu, en su texto La distinción, el apellido es una marca, por supuesto, que se va heredando. Ya este país no tiene estas características novelescas, no de novela de Televisa, sino de nobiliario, de títulos nobiliarios, porque somos hace ya muchos siglos incluso una república como tal, ¿no? Pero en un sentido estricto seguimos teniendo estos linajes sociales que se siguen extendiendo generación tras generación y que dan legitimidad, prestigio y pues es muy difícil de perderse. Incluso se puede perder el dinero, pero no este linaje, ¿no? No Claro. Y no, algo que no sucede a la inversa. Prestigio. Tú podrás tener muchísimo dinero y podrás a lo mejor, supongamos que Pegarle al melate. que alcanzas a entrar en ese mismo círculo de dinero. Pero si no tienes un apellido, si no vienes de una familia
que ya tenga un peso a lo largo de la historia, no vas a entrar. Ni con todos los millones del mundo no vas a entrar porque no perteneces. Vas a ser como un Huicho Domínguez, así para estas personas, para estas élites. Para quien no conoce a Huicho Domínguez, era una novela mexicana Justamente de alguien que le pegó a la lotería. popular. Ahí búsquenlo, googleenlo y se van a dar Pregúntenle al chat GPT. ¿Quién es Huicho Domínguez? Pues son los nuevos, inteligencia son artificial de preferencia, ¿no? Son estos nuevos ricos que aunque tengan el dinero, sin un apellido, sin un nombre, no vas a entrar. Sí, el apellido suena o funciona como una contraseña, ¿no? De hecho, se sigue, no privados. sé si has escuchado de pronto, pero luego yo aquí en Aguascalientes me entero de ciertos chismes del pueblo. ¡Suéltalos! Pero incluso estas familias que tienen dinero, si tienen otros hijos por ahí regados, se les sigue viendo como bastardos. O sea, como sí. Platícatelo entonces, Ramiro Rico. Pero así los ven y así lo ven el círculo social en el que se desenvuelven. Sí podrás ser el hijo de fulanito de tal, pero si fuiste fuera del matrimonio, ay, güey, como que te hacen el fuchi. Les hacen el fuchi. Uy, Dios. Y bueno, pues, amiga, aunque el Bourdieu no estudia directamente estas relaciones sexoafectivas entre personas élites como tal, pues lo que sí va a analizar es estos vínculos matrimoniales, que no se nos olvide que así es como nace el matrimonio, ¿no? Como sí, un objetivo una de alianza. fusionar ahí parejas que funcionan estratégicamente, ¿no? Para la acumulación de riqueza. Reproducción social, acumulación del capital simbólico, por supuesto, la alineación del hábitus entre élites y bueno, pues ya lo que sabemos, acá trayendo al buen Nietzsche a nuestro diálogo presente, pues esta figura de que finalmente son estas élites las que generan estos valores morales como lo bueno y lo deseable, aunque no necesariamente sea lo más justo, lo más apropiado y lo más idóneo, ¿no? Porque finalmente ellos no van a apelar a esas condiciones que les van a quitar privilegios de alguna u otra manera, ¿no? Como tal. Y entonces, pues, como tú decías, estos nuevos ricos, Huichos Domínguez, pues pueden volverse alto millonarios y comprar un Rolls Royce, por ejemplo. Pero no entran al club. No entran al club. No entran al club. Son apestados, por supuesto. Sí, porque también déjenme, les cuento que hay aplicaciones, así como Tinder y esas cosas, pues las élites también tienen sus propias aplicaciones de citas. Yo estoy impactada con esto. Cuando me lo dijo dije, ¿qué? ¿Ay, qué? Sí, es como las artistas de cine, las actrices, los cantantes, tienen sus apps, pues también, o sea, estas élites tienen sus propios clubs en donde pueden ligar, pero siempre y cuando sea de las mismas familias. Por eso es cuando vemos, se fijan que luego los políticos se casan con actrices, que aunque tengan dinero, no, y aunque sean políticos, no entran en estos círculos. Estas élites, a menos que vengas de familias ya como los Salinas de Gortari, sí, ¿no? Como élites ya bastante asentadas e intocables. No manches, pero está impactante, o sea. Sí, tengo una aplicación de citas, pero muy... Pero no es trashy. Ajá. Así como, ahí no vas a aparecer tú, hermana, que eres maestra de la y que ganas ahí pesos, güey, que tú que usas monedas, ¿no? Así, qué vergüenza, güey. Ya sé. No manches. No, pues al final del día me parece como una dinámica extremadamente violenta en la medida en que, pues, tiende a estigmatizar, por supuesto, a las clases sociales que están por debajo de esa élite que ya sabemos que somos todos los demás seres humanos y, por supuesto, esta dinámica de evitar el qué dirán implica guardar secretos familiares que realmente pueden ser bastante graves, ¿no? Sí. Yo recuerdo que después del 2019, cuando las tesis chilenas montaron esta performance que se replicó a nivel internacional en muchísimos países, en más de 50 países, también hubo un movimiento que se llamó igual un violador en tu camino, ¿no? Y que utilizaba el estribillo de la performance
en redes sociales, especialmente en Twitter, ¿no? Y entonces, ay, Twitter, te extrañamos. Al Elon Musk, hablando de ricos nefastos, ¿no? Y ponían, y la culpa no era mía, ponían su nombre, ni dónde estaba, lugar en el que se ubicaba, no sé, casa de la abuela, ni cómo vestía, ropa de niña, y la edad, no sé, 4 años, ¿no? El violador eres tú. Y colocaban el nombre de su agresor sexual. Y esto fue impactante porque se pudo ver muchas denuncias de élites sociales, ¿no? Y entonces sabemos cómo justo la violencia de género y la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, pues en realidad no tiene tampoco una característica de clase social como tal, ¿no? Ah, no. Pero guardan estos secretos con los suyos, evitan estas dinámicas con el qué dirán, por supuesto, y pues estos matrimonios pues nunca son por amor, ¿no? Muchos de ellos son arreglos de conveniencia. O sea, realmente a este muchachón de la élite que anduvo ahí con Belinda, pues tal vez el güey sí quería estar con Belinda, pero pues él sabía que su apellido iba a descender unos cuantos niveles, ¿verdad? Por eso dijo, no, gracias, ahí te ves. Sí, esta figura de la sangre sigue pesando otra vez en pleno 2025, sigue pesando, aunque el racismo y el clasismo se disfracen, pues la verdad es que persiste esta idea de no mezclar sangres, sí, de no mezclar familias y que no se degrade el círculo familiar. Qué fuerte, qué feo. O sea, yo la verdad es que deliberadamente no querría elegir estar en ninguna de esas familias. No. Yo no creo que sea material para presentar a sus papás. Soy súper divertida y lista, pero seguro no me quieren presentar a sus papás. Sin pedos, la verdad. Ay, no, qué horror, no. No. Amiga, presúmenos a esta antropóloga. La antropóloga Laura Nader, no sé si se pronuncia así, pero ella es pionera no solo en proponer que se debe de estudiar a las poblaciones oprimidas. Ella dice, sí, está chido que estudiemos a las clases oprimidas, pero ojo, también hay que analizar a estas clases altas, a estas élites, porque gracias a este estudio podemos darnos cuenta de las desigualdades que se siguen perpetuando, como ya lo mencionaste antes, ¿no? Sí, qué fuerte. Y ella lo describe como endogamia cultural de las élites, que es el medio por el cual estas élites se relacionan, en donde se educan. Yo me fijo en algunas familias que tienen un poder adquisitivo alto, obviamente meten a sus hijos a colegios, no porque el colegio sea, vaya a adquirir bastantes habilidades, no lo dudo que no, pero... Sí, ya tienen resuelta la existencia, ¿no? Pero lo hacen para poder codearse con estas familias, para poder relacionarse, para poder entablar estas negociaciones, estos socios, para tener socios con quien hacer empresas, con quien abrir grandes compañías, con quien fusionar capital. Entonces, claro, se tienen que mover dentro de ese mismo círculo para que puedas asegurar que tu emprendimiento pues sea fructuoso, ¿verdad? Si no, pues si te juntas con nosotras, pues a lo mejor pues te vamos a apoyar en tu emprendimiento. Te vamos a apoyar en el emprendimiento, pero pues a lo mejor en la lagunilla. Con limitaciones económicas como las nuestras. Si nos dejas en abonos chiquitos para pagar poquito. Y bueno, sí, más allá de la biología, amiga. Ay, qué vergüenza. Es que no. O sea, es que no solo se trata de esta figura de sus genes y de su ADN, que aparte sí responde a una hegemonía, ¿no? De blanquitud, de color, sí, como de raza, de clase y de buenos genes, pues. Sí, ¿no? Como... porque si una de estas familias no cumple con el estereotipo de belleza, pues no importa, siempre y cuando tengas la riqueza, siempre y cuando tengas el apellido. Es como, bueno, está morenita, pero no hay pedo porque viene de esta familia. Ahí se hacen sus excepciones.
La pureza simbólica de la clase social. Hay que Sí. mantener la pureza simbólica de la clase social. Sí, sí, sí. Y pues el amor va a ser libre siempre y cuando tengas un apellido compuesto y tu árbol genealógico está grande, largo, como mi nombre. Y ahí iba a soltar un secreto personal. Échalo, cuéntalo. Pues nada, que tengo 3 nombres, pero no pertenezco a estas familias, evidentemente. Y mi nombre significa gato. Ay, me Gato. encanta, me encanta. Por eso Sí. nos llevamos bien. A mí me Sí, gustan amiga. los gatos. Y bueno, pues este capital matrimonial del que nos habla Pierre Bourdieu va a ser útil en los vínculos que se convierten en transacciones estratégicas, por supuesto, aunque estén disfrazadas de romanticismo. Claro. Y aunque, como dirían los uruguayos, echen manteca al techo en la fiesta, ¿no? Saquen la casa por la ventana y celebren como el Jeff Bezos que rentó Toda Venecia. Hay 4 días de boda y la cosa, ¿no? Pero Ese sería como Huicho Domínguez, ¿no crees, amiga? no, porque cuando Jeff Bezos comenzó Amazon, que comenzó desde abajo, No pues su comenzó familia desde le donó como $1 millón, amiga. Como Elon Musk. Sí, son familias acomodadas. A lo Bueno, mejor que tenga gustos como a lo raros. mejor no era multimillonario o billonario como lo es ahora, porque a su ex esposa le dio no sé cuántos billones de dólares, o sea, no millones. Ay, y le dolió al tipo. Billones, O sea, billones de lloriqueó dólares. porque le dio dinero, o sea. No, según yo no. Según Incluso yo sí. ella donó no sé cuántos billones de ese dinero que le dio y ha hecho ha generado un impacto en las como caridades a las que donó de tanto dinero que era, ¿no? O sea, yo lo que creo es que esto sí se vuelve obsceno, ¿no? En términos generales, o sea, tanta riqueza sí es obscena en un sentido estricto, ¿no? Sí, Sí. que tienen papel de baño con, o sea, láminas de oro y cosas así que dices, güey, ¿es en serio? O sea, te limpias la cola con oro, o sea, no. Cómprale un taco a los pobres, güey. O sea, no sé, O sea, pienso, no. ponte un buen comedor en los hospitales, güey. ¿Cuánta gente no hay en los hospitales cuidando a sus enfermos sin poder alimentarse y teniendo que estar ahí, ¿no? Sí. O, güey, haz algo con ese varo que no sea... Tanta- No sé, güey, o sea... Tanto ostento. Sí. Sí, no. Y bueno, también esta figura de que estas élites ven a las personas ricas que no nacen dentro de estas élites, como a las mujeres ricas e inteligentes, como la Belinda, que se ha sabido hacer bien su carrera, como vulgares, güey. Sí. O sea, Sí, es como- no importa que la morra sea educada, no importa que la Que esté morra guapa. esté guapa, o que incluso no sea educada, ¿no? O sea, como que colocan en el mismo costal de vulgaridad a todos todas. los ricos y famosos que son ricos porque son famosos, ¿no? O sea, Ujú. ¿really? Sí. Así como, ¿neta? Es como los futbolistas. Ajá. sí. Ganan muchísimo dinero, pero cuando les escuchas hablar luego en las entrevistas, pues los pobres sí les tienen una falta de... Se nota como esa falta de educación académica, pues. Pero justamente esa dinámica de observar esa distinción, pues tiene que ver con ese clasismo arraigado, ¿no? claro, Como claro. Que es que el clasismo nos fuerte. atraviesa a todas las personas, incluso a los que tengan muchos millones, también les Sí. atraviesa, porque siempre va a haber alguien que va a estar más arriba. Pues yo ahora que le pegue al melate, yo que juego cada semana, échenme las buenas vibras. Ay, sí, amiga. La verdad es que sí, voy a hacer ahí unas donaciones chidas para gente chida. A mis compas les voy a ayudar a pagar todas sus deudas Ay, de sí, Coppel, güey. por favor. Todas sus deudas en Telcel, güey. Todas sus deudas en los bancos. Amiguitos, yo les voy a ayudar a pagar todas sus deudas para que vean que soy bien chida persona. Sí, a la Aerotopías también, también le Sí, sí. inyectas. Le vamos a inyectar. Sí, pues no sé, o sea, como que todo el tiempo pienso, güey, ¿qué podría hacer yo con tanto dinero, no? Como Sí, piensas en compartirlo. Y eso, siempre sería un outsider en estas élites, ¿no? Si hoy por hoy soy un outsider de un montón de cosas, pues soy un outsider de mi familia Sí. católica. ¿Tú crees que no voy a ser outsider de esa banda?
Les digo que yo no soy material para presentarles a sus papás. Así ahí va la morra tatuada que estudió un doctorado en feminismos. Seré outsider, amiga. Es lo mío, es lo mío. Sí. Sí, siempre amiga. voy a batallar con ese asunto del apellido. Yo no vengo a brillar en sociedad. Seguramente nunca lo voy a lograr, ¿eh? No importa, brillamos en otros lugares. En el set de Erotopías. En otros universos. Oye, pero incluso ahí el Edu me tiene que poner un unicornio y el relinchido. Sí. Sí. Pues la familia, amiga, la familia de la Belinda, no de la Belinda, la familia con la que se andaba vinculando la Belinda. Hablemos de esas élites aquí en nuestro país. Sí, ¿Cómo se ella apellidan? nunca iba a ver Bayeres. Bayers. No sé cómo se llama. ¿Beliers? Bayers. Bayeres. Los sesos del Palacio de Hierro. Porque no solo tienen el Palacio de Hierro, tienen otras cositas como minas y bancos. Contaminando el planeta. Extrayendo recursos naturales. Mira, ojalá duermas en paz. Así hay. Van a decir como estos ricos, sí, con una máquina que simula los sonidos del mar, güey. Así, no, deseo que no duermas bien. Pero lo van a hacer. Sí. Seguramente. Y entonces estos apellidos pues se vuelve un condón simbólico, pero no de las infecciones de transmisión sexual, porque aunque sea la familia más billonaria de este planeta, Se puede enfermar. te puedes enfermar, te puede dar una clamidia de aquellas, o sea, no estás exento. Así que plastifícate. Enmícatela, diría. Sí. Sí, Si ya no se reproduzcan, banda. O sea. Ay, no, ya vemos muchos y luego nos enteramos de cada cosa que hacen con las criaturas que, ay, no. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. Para otro episodio, perdón. Sí. Entonces, este condón simbólico es el apellido funciona de esa manera, pero para protegerme de ciertas personas. Sí, no, Belinda es un date material, pero no un Una matrimonio aventura, material. Como un romance fugaz, pero que el tipo es obvio que no la tomó en serio para nada, ¿no? Por algo ni siquiera la presentó con la familia y lo dice en la canción. Claro, qué fuerte. Es este trip, Marilyn Monroe, Jackie Bouvier o Jackie Kennedy, ¿no? Como con quién sí te puedes casar y con quién solo te puedes divertir. Ajá. Porque es material simbólico para seguir legitimando tu poder, tu estatus, ¡ay, qué cosas Sí. más feas! Revísense como seres humanos, de verdad. Sí, porque Pienso. aunque se diga y se cante que el amor es libre, pues en la práctica pues se siguen marcando muchísimo la diferencia de estas prácticas. Hermana Belinda, no creas que lamentamos que pudieras comprarte el vestido, pero no recibir la invitación al baile del Palacio de Hierro, porque hermana, tú sigue haciendo tu carrera, sigue de lista, sigue ahí rompiéndola, porque la neta, ¿para qué quieres, güey? Qué hueva Ay, con no, esa banda, sí, ¿no? no, Qué no. hueva con esa banda elitista. Y qué miedo también, porque luego hacen prácticas muy oscuras. Sí, justamente. Les queremos platicar y queremos analizar que, bueno, más allá de que podamos parecer estas personas, pues ardillas, ¿verdad? Así Ah, sí, como porque luego nos ardidonas. dicen, Luego nos dicen, "Son güey, unas es que te envidiosas". arde que no eres rica. Pues no, la Rica verdad y no. apretaditas, somos ricas y apretaditas como el Sí. general. Sí, la verdad es que no, o sea, mi deseo en este mundo, a ver amigos, déjenme les explico bien. Estudié filosofía, luego tengo una maestría en arte con mi especialidad en curaduría y un doctorado casi por terminar en feminismos. Pues es como una receta para la pobreza, güey. No me quiero hacer. ¿Ustedes creen que si hubiera querido ser rica había estudiado eso? No. Nunca lo habría estudiado. Lo cierto es que no es nuestro objetivo Ya te habrías emparejado con un politiquillo de aquí de Ya Aguascalientes. sé, pero te digo que no soy material para presentar a los papás. Mira, mamá, mi novia la tatuada, mi novia la feminista tatuada. No, más allá de eso, porque luego sí nos Aquí dicen... fomentando los besos grupales. Sí.
beso de cuatro. Más allá de eso, de que no deseamos ser millonarias, yo querría no preocuparme por el dinero. Sí, eso vivir querría. cómodamente, vivir muy, muy cómodamente. Sí, Claro, que por que lo supuesto. que hacemos nos dé para vivir en paz y nos haga felices. Sí, Eso pero sí no lo quiero tener deseo. un tigre en mi casa. Exacto. O sea, no quiero esas obscenidades. Y justamente lo analizamos mucho porque no es que estemos siendo personas a las que les arda que otro grupo élite, como el 1% de los mexicanos que aparecen en Forbes, Forbes. estén en Forbes. El asunto es que no es inocente, ¿no? Estas personas tienen tanto dinero, que se colocan por encima de la ley. Claro. Y generan habría que prácticas analizar cómo muy llegaron fuertes. a enriquecerse. Exactamente. Porque cuando alguien tiene ese nivel de riqueza tan obsceno, güey, no creo que sean los medios más legales por los que hayas adquirido tu riqueza, ¿no? Sí. O porque tu abuelo se apropió de cuántas tierras, probablemente, ¿no? O sea, a fuerza, Ajá. en algún momento de tu linaje, alguien se agandalló a alguien más. Sí, implica opresión. Claro, O sea, de que claro. implica opresión, Sí. ¿no? Porque la familia Slim, por supuesto, que adquirió esa cantidad de dinero justamente en un proceso de neoliberalización del país que le posibilitó la privatización de ciertos servicios que representaba en algún momento el Estado, Claro. por ejemplo, ¿no? Y que en algún otro momento, pues ahí en esas alianzas de neoliberalización, pues se volvió un oligarca, que dominaba, que sigue dominando, o sea, Sigue. esta falsa figura de que ya no son un monopolio, dude. Sí sabes que Movistar también pertenece para el mismo grupo. Ajá. Sí sabes, o sea, sí sabes que es dueño Sí. de Sanborns, de Inbursa, es decir, estos oligarcas en realidad no juegan a la competencia, güey, disfrazan la competencia. Pero más allá de eso, tenemos casos obscenísimos donde el nivel de riqueza les lleva justamente a no satisfacerse con prácticas tradicionales y normales. Y acabamos de ver un muy ostentoso y horrible juicio con Sean Combs, el rapero, amiga, que Puff Daddy. que hacía las Sí. fiestas con menores, con grandes personalidades también del medio artístico y que curiosamente terminó siendo absuelto de crímenes gravísimos. Que ya lo absolvieron. Porque, por supuesto, tenía ahí vínculos importantes. Pues con es que los riqueza, ¿no? grababa, amiga. Pues imagínate cuántas- Exactamente. tenía cámaras en todas las habitaciones cuando hacía sus fiestas. ¿Tú crees que les iba a convenir meterlo al bote? O, por ejemplo, se sabe que Donald Trump hizo aproximadamente 47 transferencias bancarias a Jeffrey Epstein y su famosa isla de la pederastía, que equivalen a billones, no a millones, güey, a billones, ¿no? Y que ahora es presidente. Esas denuncias ya estaban antes de que fuera otra vez reelegido. Tiene acusaciones este señor. hay fotografías, Sí, amiga. claro, hay O sea, evidencia. hay evidencia de Y logró ser sujeto, presidente ¿no? otra vez, ¿no? Y estamos hablando de vínculos con los Clinton, estamos hablando de vínculos con los Trump, estamos hablando de vínculos con la familia real inglesa, ¿no? Porque ahí, y bueno, se sabe que o lo desuscribieron de la existencia o fingieron su desuscripción de la tierra y por supuesto tiene ahora ya está en otra otra isla. isla en algún otro Yo lugar. sí creo esa teoría. Yo no creo que lo hayan desuscrito o que él se haya desuscrito. Pero justamente habla de personas ricas con Claro. ese nivel de riqueza que finalmente hay una desconexión de la realidad y creen que justo pueden violentar la ley porque ellos construyen la ley. Claro. Ellos construyen la narrativa de lo que es bueno, de lo que es deseable Sí. y tejen esas redes de las que saben Y cómo se escapar. legisla de acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Que era lo que justamente tú decías. Claro, pues Sean Combs, por supuesto,
tenía grabaciones de los ricos y famosos a los que involucraba en sus Porque sabía, en sus ¿verdad? cop parties, y por supuesto ahí teje una red de la que sabe cómo escaparse, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes vamos a ver en la cárcel? Pues a los chivos expiatorios, por supuesto, que de alguna u otra manera también están atravesados por la raza y por la clase. O cuando porque no ya son les tan empieza ricos, ¿no? a ser alguien bastante incómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la realeza ya no les importó sacar a este señor, pero... Al príncipe Edward. Ajá. Y ojo, también está la iglesia, ¿eh? Nada más que, pues, si le escarbamos Sí. más, o sea, muchas cosas bastante turbias y muy feas. Y en nuestro país, por supuesto, tenemos ejemplos también significativos, Sí, ¿no? ya les decíamos que Belinda, no te vayas a Grecia subas. en el yate de tu ex. No te subas al yate de tu ex amiga. Por ahí yo encontré una nota en la que decía que encontraron a una modelo en este yate. A una modelo griega, ¿no? A una modelo, pues de suscrita del planeta Tierra, en unas condiciones bastante sospechosas que no se lograron explicar, y curiosamente la familia había abandonado el yate 3 días antes del suceso. O sea, bastante raro, ¿no? La familia justamente Del del ex Palacio de- de Hierro, ¿no? De Hierro, ajá. Ajá, exacto. El yate de este señor, pues encontraron a esta modelo de suscrita del planeta Tierra, y pues... Y la familia salió Y la familia salió, nadie... legalmente librada, pues, Sí, ¿no? Sí, O sea, sí, porque le alegaron que, ¿quién creen ustedes que estaba en el yate? Pues únicamente la tripulación y la modelo, porque pues utilizaban ese yate para luego hacer campañas publicitarias y bla, bla, bla. y la tripulación tiene para pagar. Y la A esas tripulación, modelos, ajá, ¿no? y la tripulación pues era la encargada de estas modelos, ¿no? No había entonces fotógrafos, no había editores, no había presidentes ahí de la compañía. No, pues si eso gana la tripulación, contrátenme de una vez, a ver si así pagamos la siguiente temporada Ay, de sí, Erotopía. de Erotopias, en diferentes locaciones. En diferentes, sí, no, no manches. Sí, o sea, justamente estas familias tienden a delinquir de alguna u otra manera. No necesariamente tienen que ser siempre crímenes excesivos, pero por supuesto todo se arregla fuera de las cortes, todo se arregla con dinero. Así es como resuelven la existencia, ¿no? Como con Claro. dinero. Y esto es complicado porque tenemos muchas historias de esta naturaleza, ¿no? Por supuesto, los Salinas de Gortari, que cuando eran pequeños, Carlos, nuestro expresidente, y su hermano Expresidente Raúl, Disque. se sabe que una mujer del trabajo doméstico que laboraba para ellos fue desuscrita también del planeta con una de las armas del abuelo, y también nunca nadie fue a la cárcel por eso, ¿no? Y se señalaba a los 2 hermanos, pues en una temprana edad, ¿no? Que jugando con estos rifles, terminaron desuscribiendo a una persona de la clase trabajadora que trabajaba para ellos, una empleada doméstica, y pues eso se resuelve siempre de una manera, pues, lejos de la ley. Y hermanos, esto se vuelve muy complicado porque efectivamente esta banda crece, se vuelven presidentes, acusan al hermano de peculado y enriquecimiento ilícito, les congelan sus bienes, luego salen de las cárceles y ahí está su dinerita entregada completa, ¿no? Y O sea, si es que están en la cárcel, porque pues cuántas historias no hay de que solo van para cuando va la prensa Sí. y los llevan en helicóptero a la celda, ¿verdad? Una celda bastante ostentosa, con todos los lujos. claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, sabemos perfectamente que esto se vuelve complicado. Queremos justo hacer un cuestionamiento abierto a este elitismo y a este clasismo, porque efectivamente implica explotación de otras clases Claro. sociales, ¿no? O sea, recuerden que estos sistemas capitalistas y de dinero no son horizontales, son verticales, y al ser verticales implican siempre la explotación de clases
que están más abajo. Yo quiero darles una recomendación. La recomendación es un libro fotográfico de Daniela Russell, que en el año 2002 publicó esta serie fotográfica de ricas y famosas en México. Y bueno, ella es parte de esta élite, ¿no? Y su objetivo era mostrar la vida de la élite, pero lo que fue muy curioso es que se volvió revolucionaria. Sirvió de análisis, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo que se mostraba era mujeres de la alta sociedad mexicana en una vida excesiva y ostentosa, ¿no? Con animales de caza, animales que fueron cazados furtivamente por sus familias, evidentemente, animales exóticos vivos, pues, o sea, hay jirafas en sus vivos jardines, y disecados. O sea, ropa de pieles exóticas, o sea, una cosa así obscena, otra vez, excesiva y obscena, porque finalmente no saben en qué gastar su dinero. ¿En qué me gasto mi dinero, güey? En un tigre de Bengala. Venga, ¿no? Como, y entonces esta serie se volvió, pues, sumamente polémica, porque efectivamente el arte nos llevó a tener acceso a las formas de vida a las que ni nos como una imaginamos, ¿no? Así de, aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que se vive de este lado de... Sí, la verdad. Dinero. Es que a mí me parece obsceno, sí, o sea, sí, claro. No tengo ricofobia, pero que ya tengas la posibilidad de comprarte un tigre y sostener un tigre. Amiga, una isla, o sea, que te compres islas, o sea, qué jurisdicción está en la isla? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué autoridades hay en esa isla? Por eso es que pasó lo de este señor de Jeffrey Epstein, ¿no? Ajá. O sea, todas las atrocidades de lo que nos alcanzamos a enterar, ¿no? De lo que salió a la luz de la prensa, pero lo que no vetó a saber qué otras cosas no se hicieron en esa isla. Sí, por supuesto. Entonces, pues, bueno, yo dejaría como la invitación de cuestionar sobre todo esta figura de élite y de clase como algo aspiracional, ¿no? Sí, no. Aspirar a ser ese tipo de personas y ese tipo de clase de ricos que finalmente, pues, no tiene respeto por nada, o sea, por ningún ser vivo o ninguna persona que no esté dentro de sus círculos sociales, ¿no? Entonces, pues eso, cuando deseen llegar a ser así de obscenamente ricos, pues piensen a qué atiende, ¿no? O sea, a qué vacío busca llenar. ¿Y qué discursos están dando? Porque justamente lo vimos hace unos pocos días con esta señora en Ciudad de México que insultaba a un policía, ¿no? Diciéndole que era insultos racistas. Y claro, ella con su coche último modelo, y es como si se les permitiera a estas personas pasar por encima de cualquier autoridad, incluso solo porque pareciera que pertenece a un estatus económico más alto. Sí, tengo entendido que acaban de despedir a una reportera de una de las cadenas televisivas de noticias abiertas porque subió un video diciendo que el restaurante donde ella y sus amigas estaban, pues quería cerrar a pesar de que tenía una cuenta de 25,000 pesos, ¿no? O sea, ellas estaban pagando 25,000 pesos. ¿Cómo se les ocurre correrlas? ¿Cómo se les ocurre correrlas? Y pues era muy particular porque justo hay una ausencia de conciencia de clase, ¿no? O sea, las personas no tienen que atenderte solo porque tu cuenta es de 25,000 pesos, especialmente si el restaurante cierra a 1 hora, te esperaron media hora más, esas personas tienen que trabajar al día siguiente, tienen que regresar a casa, posiblemente muchos de ellos en transporte público, etcétera, ¿no? O sea, hay una ausencia de conciencia de lo que los otros tienen que dejar de hacer o no hacer justo porque tú consideras que el dinero es el salvoconducto para comportarte como un egoísta ser humano, ¿no? O sea, iba a decir cosas muy feas, pero no quiero molestar. Yo sí dije. Ahí nos pones una caquita, Edu. Con la edición.
Pues nada, amigos, amigas y amigues, acá nuestra crítica al elitismo y al clasismo que en nuestro país sigue persistiendo hoy por hoy, ¿no? Claro, con el dinero parece que el dinero está por encima del poder. Y de la dignidad humana, ¿no? Y de que la está cual, más cañón. sí, esto está bastante fuerte, bastante feo, obsceno. Y pues claro, este es un ejemplo bastante claro, la canción de Belinda, pero que es una realidad que vivimos, una realidad bastante cruda. O sea, pareciera que es algo entretenido y, ay, chistoso la canción, pero refleja una realidad bastante cruda y bastante desagradable. Pues la canción, ¿no? El tema que aborda. Pues ya nos despedimos, amiga. Sí. Nos despedimos de este episodio en donde cartografiamos el clasismo. Y cómo limita el deseo en los vínculos para volverlo un factor transaccional. Así es. Y que lo encontramos en el arte, como el arte también nos permite ver ciertos estilos de vida. Uh-huh. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes que son TikTok, Facebook e Instagram como erotopías.oficial con /F y en las plataformas. Nuestras plataformas que son YouTube y por supuesto Spotify, donde nos encuentran como @erotopías.cartografíasdeldeseo o también como Erotopías Oficial. Síganos. Compártanos. Denle like, suscríbanse, pónganle acá a la campanita. Y comenten, interactúen, por favor, ¿qué piensan de estas relaciones endogámicas? Sí. Y las personas muy, muy ricas que puedan llegar a vernos, piensen un poco más en la caridad. Por ejemplo, en nosotras nos pueden patrocinar. Nos pueden patrocinar, o sea, como diría mi madre, un pelo a un gato. Un pelo a un gato. Ustedes nos mandan para pagar la siguiente temporada de Erotopías. Les aseguro que es lo que se gastan en el chingado restaurante de lujo. Ay, hasta una menos, noche. Amiga, sí, hasta menos. Entonces, hasta les va a sobrar. Sí, contraten nuestros servicios, por supuesto. Aquí mi amiga es sexóloga educativa. Yo soy curadora de arte, por supuesto. Todo el arte que ven aquí en Erotopías, curadito por mí. Les puedo ayudar en sus colecciones. Llámenos, escríbanos un DM ahí por el Instagram. Uh-huh. Ya saben. Manden. Bye. Let's get high.